Buenos días. Desde ACE, institución prestadora de servicios de salud, y en particular desde la Dirección de Niñez y Adolescencia y de la Dirección de Salud Mental, nos abocamos a elaborar esta guía o este documento en donde de alguna forma lo que pretendemos es dar algunas pautas para poder abordar temáticas que nos ocupan hoy como trabajadores de la salud y como uruguayos, para poder dar señales claras a la población acerca de algunas cuestiones que debemos enfrentar en la pandemia. Sabemos todos lo difícil que resulta para todos los uruguayos y las uruguayas, y sobre todo para aquellas poblaciones que están haciendo frente a esta pandemia con niños y con adolescentes en sus hogares. El desarrollo del niño y del adolescente, particularmente, es algo que debemos enfrentar pensando no solamente en las consecuencias que esto está teniendo hoy, sino en el futuro. Nos vemos enfrentados, lamentablemente, a muchas pérdidas en el día de hoy, y nosotros necesitamos claramente poder sostener estas pérdidas desde una situación de salud. Esto implica dar herramientas a los padres, a los educadores y a los propios trabajadores de la salud para poder cuestionarnos y para poder ser creativos frente a las dificultades que se nos presentan día a día. Hemos estado pensando con la colega acerca de algunas cosas que se observan en el día a día, tanto en los niños como en los adolescentes, frente a pérdidas de familiares o de gente de su entorno. Evidentemente, las pérdidas adquieren un valor muy importante cuanto más cercanas sean al entorno del niño o del adolescente. Pero todas las pérdidas movilizan y tienen consecuencias en el futuro, y estas consecuencias serán mayores o menores en la medida que podamos transitarlas de una manera saludable, de una manera adecuada a las posibilidades que tengamos. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que toda esta situación nos da miedo a los adultos y le da miedo a los niños y a los adolescentes, por supuesto. Entonces, es bueno hablar de ello. Los adultos tenemos que oficiar de sostén y tenemos que poder hablar humanamente de lo que nos sucede, porque somos figuras referentes y porque necesitamos sostener al otro, y el otro está esperando por nuestro sostén. De manera que hablar claramente, habilitar la palabra con el valor simbólico que la palabra tiene para todos, es fundamental. A veces nos da miedo exponernos frente al otro, nos da miedo hablar de nuestros sentimientos, nos parece que esto puede acelerar procesos desventajosos para el niño, para el adolescente, y sin embargo, todo lo contrario. Cuando nosotros logramos poner las cosas en palabras, seguramente algo de eso, el solo hecho de hablar, ya nos está permitiendo ordenarnos, nos está exponiendo al esfuerzo de tener que ordenar nuestras ideas y nuestros pensamientos, y de esa forma poder empezar a elaborar lo que nos pasa. Entonces, en ese sentido es que creemos que hablar de la situación de pandemia, hablar de la situación de pérdida y hablar de la muerte también como parte del ciclo vital, ¿verdad? Los seres humanos nacemos, vivimos y también terminamos de vivir. Y eso es algo que nos cuesta mucho aceptar, pero así como empezamos a vivir, también terminamos. Entonces, es bueno poder hablarlo con la mayor naturalidad, pero también hablándolo, vuelvo a repetir, con todo lo que nos genera, con todos los sentimientos que eso nos genera. Sortear dificultades implica también eso, ¿no? Poder hablar de estas. Es el primer paso, reconocerlas. Cuando nosotros no hablamos, generalmente estamos favoreciendo mecanismos que a la larga terminan siendo perjudiciales. Todos los seres humanos aplicamos frente a la angustia mecanismos de defensa. Y estos mecanismos en algunos momentos pueden ser exitosos y en otros no.
El objetivo del mecanismo de defensa es justamente disminuir el monto de angustia. Ahora, todo tiene un precio. Cuando nosotros logramos disminuir el monto de angustia y como consecuencia perdemos una parte de la realidad, el precio es muy caro. Entonces necesitamos hablar de esto con franqueza, porque justamente cuando nosotros empezamos a utilizar mecanismos que no son los adecuados o los empezamos a utilizar de una forma sistemática, de una forma que no es plástica, de una forma que no se adapta a las situaciones, ahí podemos encontrarnos con futuras complicaciones en nuestra salud. Entonces nos parece fundamental, y vuelvo a insistir, en todo esto de hablar y dar lugar a los miedos. Sabemos que además de todo esto, el niño y el adolescente necesita saber que el otro está. Y por eso nosotros planteábamos aquí que la necesidad de mostrarle al otro que no está solo, que nosotros estamos para acompañarlo y que también él nos acompaña. No solamente nosotros acompañamos, también el otro, el acompañado, también nos sostiene. Y esto es importante reconocerle al otro, porque eso también nos muestra la parte humana nuestra. El niño recibe cosas de los adultos, pero no debemos olvidarnos que los adultos recibimos mucho de los niños, también ellos nos sostienen. Y creo que en la medida que logramos justamente hacer equipo en esto, nos podemos fortalecer. Podemos fortalecernos a nosotros como seres humanos en una forma individual, pero también podemos fortalecer el vínculo que tenemos. Y esto nunca está de más, ¿verdad? Entonces, expresar los sentimientos es un paso fundamental en el proceso de duelo, ¿no? Hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que sentimos, hablar de los enojos que nos genera esto, porque nos asustamos mucho de nuestros sentimientos negativos a veces y es importantísimo poder expresarlos. Bueno, la idea un poco es compartir algunos de los contenidos centrales que tiene este material, que más que una guía son orientaciones básicas, simples y claras respecto a algo tan difícil vinculado a las pérdidas, al duelo que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Por un lado, una dimensión bien importante tiene que ver con poder ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como sujetos activos en todos estos procesos, poder escucharlos en primer lugar. A veces decimos que el mejor momento para hablar es cuando los niños o los adolescentes nos hacen las preguntas. Estos temas tan complejos y difíciles de poder compartir suponen un clima en el cual se pueda dar como esa relación de intercambio, de poner palabras, de dar lugar también a compartir las emociones. Y siempre también aquí teniendo bien presente las diferencias que en el desarrollo tienen niños, preescolares, escolares, adolescentes, que van a tomar y expresar aspectos vinculados al sufrimiento, al dolor y a la muerte de una forma diferente. Entonces allí también debemos como considerar esa gran gama vinculada a su momento evolutivo, que va a ser también un desafío para las familias y para los profesionales que trabajamos con ellos. Este mensaje que decimos nosotros de no estás solo, yo estoy acá, también tiene que ver con un mensaje que lo estamos diciendo desde la salud, desde los profesionales de la salud, desde la institución ACE. Estamos también dando este mensaje a la población, a los profesionales, de que este tema es un tema relevante, pero para poder abordarlo necesitamos estar acompañados. Es un tema que lo podemos atravesar en la medida que tenemos el apoyo y la posibilidad de compartirnos para poder transitar estas situaciones tan complejas. Otro punto importante tiene que ver con algo que también en niños, niñas y adolescentes a veces ocurre, que tiene que ver con que los procesos de sufrimiento, de duelo y de muerte solemos ocultarlos o diferirlos en el tiempo. No les transmitimos esta información en el momento en que está pasando. Y esto en realidad es importante saber que no es una práctica que nosotros vamos a recomendar. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a saber,
porque necesitan también formar parte de los procesos de despedida, de saber qué es lo que está pasando. Lo que no lo decimos, lo ponemos en cuerpo, lo actuamos, y eso también nos va generando como algunas dificultades, que en la medida que como familiares y profesionales damos un mensaje claro, hablar de esto es importante, cuando el niño o el adolescente nos pregunta, poder dar una respuesta, en la medida que podamos, también asumiendo que las familias están pasando por estas mismas situaciones de sufrimientos, y hay veces el miedo a quebrarse puede ser, o a que llegue la angustia, puede ser un elemento que nos haga ser esquivos a las preguntas, en tener presente que mostrar también estos sentimientos que a nosotros como adultos nos supone la muerte o la pérdida de un familiar o ser querido, también forma parte de un acto importante que debemos poder compartir, y lejos de ser un elemento de debilidad o enfermedad, es un elemento que habla también de nuestra salud, del tipo de vínculos que tenemos con las demás personas, y la posibilidad de compartirla, de expresarla, es también otro aspecto que debemos promoverlo. Debemos promover, poner en palabras, debemos promover la expresión, y no olvidar que para los niños pequeños, por ejemplo, es a través del juego, a través del dibujo, a través de lo lúdico, donde ellos van a ir pudiéndonos mostrar cómo están, qué es lo que van necesitando, y allí como mundo adulto también estar atentos y poder sumarnos como a este escenario, al escenario que niños pequeños tienen respecto al juego. En los adolescentes vamos a tener otras manifestaciones más vinculadas también a su estado de ánimo, la irritabilidad. A veces se puede acentuar estas necesidades de las huidas o de las salidas a ese mundo privado, al reposo, y bueno, de alguna forma intentar respetar estas diversas formas. Existen diversas formas de despedirnos, diversas estrategias que tanto familias como personas van utilizando, pero allí también el COVID nos trae como otra situación que se aleja de lo que son las prácticas habituales respecto a las despedidas en hospitales, los velatorios. Hay una serie de situaciones que en la situación de COVID tienen otra forma, y allí debemos como poder darnos lugar a crear, a ser creativos, y que esa situación no nos inhabilite a tener la posibilidad de despedirnos de todas formas de los seres queridos. Y allí, por ejemplo, si pensamos en niños y niñas y adolescentes, está el tema de hacer cartas, hacer dibujos, pero que haya un tiempo y un lugar de esa despedida en este contexto diferente, que debemos poder darle igual un lugar, aunque sea una forma nueva a la que habitualmente teníamos o conocíamos. Allí también me parece que está bien importante incorporar otro punto que toca este material vinculado a la culpa. No somos culpables de esta situación, por un lado, y por otro lado, no somos culpables de haber transmitido la enfermedad a un familiar y eso que haya causado la muerte. Eso es bien importante, que este mensaje esté presente en niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces esto puede traer problemas en el futuro asociados a la responsabilidad o a la culpa de las muertes o fallecimientos en este mismo contexto. Y por último, también es una reflexión final que tiene este documento, pero que de alguna forma no hace referencia exclusivamente a los procesos de duelo y muerte, sino que tiene que ver con algunos desafíos que nos supone esta pandemia y nos está que estamos atravesando, vinculado a la oportunidad de transformar lo adverso en oportunidad de reinventarnos. Y allí, esto que decíamos, poder tener más tiempo para encontrarnos, para compartir lo que sentimos, lo que nos pasa, nuestros miedos, nuestros dolores y también nuestras visiones de la vida, a qué vamos a darle valor, qué vamos a dejar en segundo plano, poder como acercarnos a lo verdaderamente importante. Y allí también entra como en juego lo vinculado a lo familiar, lo comunitario y lo social. En estos procesos de muerte, en estos procesos de pérdida y de duelo hay un ámbito fecundo para trabajar estos aspectos que tiene que ver con los procesos familiares, pero también poder tener la mirada de cómo las comunidades y cómo a nivel social como uruguayos también podemos darle como un sentido y acompañarnos desde la dimensión humana
en lo que tiene que ver con las pérdidas y con la muerte. Por ahí más o menos es el objetivo. Hemos recibido una buena recepción a poder tener este material, que es bastante simple, de una fácil lectura, y que no solamente es para los técnicos, sino que también para las familias. Bueno, insistimos nuevamente en la importancia de la palabra, en la importancia de generar espacios en donde se puedan hablar de las dificultades. Nos parece que esto es el primer paso cuando reconocemos un problema en la solución del mismo. Cuando decimos que en las familias hay que hablar, no es una imposición, no debe tomarse en ese sentido. Creo que hablar implica justamente generar un espacio de confianza y de sostén en donde el otro pueda desplegarse cuando sienta la necesidad de hacerlo. Entonces, tanto con los niños, niñas y adolescentes, necesitamos ser muy claros en esto. Debemos transmitir con claridad y con serenidad la posibilidad de recibir la palabra y el sentimiento del otro con el mayor de los respetos, de manera que cuando él sienta la necesidad de hacerlo, pueda justamente desplegarse. Y otra cosa que tenemos que tener muy en claro es que cuando estamos hablando de duelo, hablamos de procesos. Y como en todo proceso, nosotros vamos a encontrarnos con vaivenes. Y esos vaivenes no deben asustarnos. Por el contrario, debemos estar alertas, acompañarlos y poder, con una observación calma, ir acompañando ese proceso, que vuelvo a repetir, es un proceso que se da en vaivenes, adelantos y retrocesos en forma permanente. Algo que me parece que es importante destacar es que cuando sentimos como adultos que no entendemos o que no podemos, no debemos dudar un solo instante en consultar a un profesional para que pueda acompañarnos, para que pueda orientarnos y, en caso necesario, para que pueda iniciarse un tratamiento en aquellos casos en que es necesario. Cuando hablamos de duelo no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de un proceso normal. Por tanto, vamos a hacer frente a determinados sentimientos que no nos agradan. A nadie le gusta estar triste, pero la tristeza es normal siempre en una situación de pérdida. Lo esperable es que cuando perdemos algo, y si es muy significativo, estemos tristes o muy tristes, ¿verdad? Y justamente para que esta tristeza no se convierta en algo patológico es que necesitamos elaborar esos sentimientos. Entonces, necesitamos de la compañía del adulto, necesitamos de la referencia y de algo que lo veíamos hoy, de la continencia no solamente individual, sino la continencia familiar y la continencia social. Pero a veces no alcanza y necesitamos justamente consultar para poder prevenir situaciones futuras que no son las deseables, ¿verdad? Entonces, no temer en el caso de que no podamos entender lo que está sucediendo. Y por último, rescatar la oportunidad que esta pandemia, por más paradójico que parezca, nos trae. La oportunidad, de alguna manera, de cambiar el sentimiento de estar aislados en una familia, incomprendidos, por el sentimiento de poder, aún en la adversidad, sentir que no estamos solos, que nos apoyan. Y esto realmente, si logramos hacerlo bien, va a ser carne y va de alguna manera a apoderarse de nuestra persona y va a pasar a formar parte de ella y nos va a acompañar en nuevas situaciones de adversidad, porque la pandemia no va a ser la única forma adversa que nos vamos a enfrentar en nuestra vida. Seguramente los niños y adolescentes de hoy van a encontrar otras adversidades en sus vidas y van a tener que poder capitalizar esta para poder acompañarse y para poder sortear dificultades nuevas. Entonces, en este sentido, esto también es una oportunidad para que las familias puedan unirse, para que las familias puedan mostrarse que de alguna manera vale la pena sentarse a hablar, que de alguna manera vale la pena priorizar algunas cosas que a veces en el apuro no nos damos cuenta, pero que es muy necesario detenernos a pensar dónde está realmente lo importante, dónde está realmente aquello que tenemos que priorizar por sobre todas las cosas. La comunicación familiar, dónde está el verdadero trabajo, dónde están las verdaderas cosas importantes en los vínculos, ¿verdad? Los espacios de intercambio en la interna de la familia, ¿no?
conocernos más cada uno de los integrantes de la familia. Todo esto me parece que es algo que nos permite reflexionar, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué tenemos una familia? ¿Por qué elegimos esto? ¿Por qué descartamos lo otro? Creo que todo eso, y vuelvo a repetir, más allá de lo paradojal que pueda parecer, bueno, también la situación de pandemia puede hacernos encontrar algunas cosas que por ahí estaban delante de nuestros ojos y en el apuro del diario vivir no la vemos. Entonces creo que en ese sentido es bueno recordarnos el para qué estamos, por qué, a dónde queremos ir, qué es lo que esperamos cuando formamos una familia y cuando pertenecemos a una comunidad y el compromiso con el cual estamos dispuestos a hacer las cosas que hacemos.